El grupo de contendientes se reduce y en esta ocasión te presento un top 10 con las bellezas más votadas por el público. Asimismo invito a que votes comentando por tus 5 máximas favoritas para el siguiente video. Recuerda activar los subtítulos en tu idioma favorito. Soy Pipe y comencemos. Damos inicio con Miss Universo Países Bajos. Ella es Faith Landman. Ella es la dueña de un prototipo de belleza que destaca, genera recordación, nos encanta su rostro y registro fotográfico. Ella también cuenta con una gran energía, la acompaña la experiencia en certámenes y la madurez. Como madre, ella tiene el privilegio de trabajar para campañas con infantes, donde busca mejorar su calidad de vida y educación. Ella también está enfocada en dar charlas sobre la educación sexual, embarazo en jóvenes y trabaja recolectando fondos para los niños que carecen de acceso a agua potable de una manera muy poderosa, juntando a mujeres de diferentes ámbitos que promocionan su campaña. La última clasificación de este país fue en la edición 2014, siendo tercera finalista. Continuamos y es momento para Emilia Dides. Ella es Miss Universo Chile. Esta belleza es una gran artista, cantante con un talento que ha cautivado a miles de personas. Está en la lista de las más seguidas y continúa llegando al público. En ella notamos fuerte potencial como reina que ha venido desarrollando. Nos encanta su rostro y registro. Notamos pasión por hacer un gran trabajo y vemos ganas de querer llegar al éxito. Ella busca dar visibilidad a la corporación Espina Bífida a través de la campaña Ponte en mis ruedas para concientizar sobre las problemáticas que viven día a día las personas con dificultad de movilidad. La última clasificación de este país fue en la edición anterior, siendo parte del top 20. Avanzamos y es momento para Indira Ampiot. Ella es Miss Universo Francia, de las candidatas más seguidas en redes y con más figuración en el medio. Ella está trabajando bastante fuerte por la mejoría de la vida de los niños que viven en orfanatos y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. En los últimos días nos demostró que su amor por este proyecto no tiene límite y viajó a la India, país que tiene conexión con sus raíces, contribuyendo para la mejoría de la educación de los infantes. Por otra parte, ella asiste a grandes eventos de moda y cine, donde notamos cómo destaca su belleza, cuenta con dulzura, ángel y un gusto increíble por la moda. Esta cualidad le da seguridad en la que usa, realzando su figura y belleza. La última clasificación de este país fue en la edición 2021, siendo parte del top 10. El puesto 7 es para Miss Universo Zimbabue. Ella es de las cartas más fuertes por África y de las contendientes que más experiencia tiene, pues este es su tercer concurso y vale resaltar que en los 2 anteriores, Miss Tierra y Miss Supranacional, logró excelentes resultados. Su prototipo de belleza nos encanta y siempre destaca en una competencia. A ello le sumamos su energía y notamos que ella estudia detalladamente cada concurso, adaptándose y luciendo confiada. Ella sabe lo que le favorece y siempre luce estilizada con correcto vestuario que le da más proyección internacional. Ella está bastante enfocada en trabajar por la educación en su país y esto va de la mano con su fundación, la cual se llama Bendición y promueve oportunidades educativas para los niños. La última clasificación de este país fue en la edición 2000, siendo parte del top 10. Jennifer Colón, Miss Universo Puerto Rico, se ubica en el puesto 6. Su preparación y trabajo ha estado lleno de entrega, madurez y bastante corazón por el ayudar, usando sus herramientas y conocimientos. Recordemos que su proyecto social se llama Manos Sanadoras Puerto Rico. Ella aprovechó la visita de la Miss Universo para hacer labor social y promocionar a la isla.
Tuvo un gran recibimiento en su municipio natal y fue la invitada estrella en la pasarela de Luis Antonio, demostrando su proyección y fuerza escénica. Fue reconocida como embajadora de la perseverancia de la Cámara de Representantes, donde tuvimos la oportunidad de verla como oradora y donde exaltamos su gran manejo de esta cualidad, la cual le da un plus como una gran contendiente. La última clasificación de este país fue en la edición anterior, siendo parte del top 5. Damos inicio al top 5 con Miss Universo Filipinas Chelsea Manalo. Su reinado ha estado lleno de brillo como celebridad, donde ha sido invitada a diferentes galas e importantes eventos de su país. Allí nos ha demostrado estilos favorecedores y luciendo increíble en cada uno de ellos. También ha participado de diferentes desfiles de independencia, fiestas populares y en conversatorios con militares, donde lleva un mensaje claro de exaltación de derechos, donde prima la unidad y motivando el empoderamiento. Ella fue la modelo estrella de Michael Leiva Fashion Show. Allí notamos cómo se crece en escena y cuenta con un exquisito lenguaje corporal. También fue la portada de la revista Mega y se convirtió en embajadora de promover el turismo en Filipinas. Una agenda llena y siempre dejando en cada actividad su esencia y personalidad. La última clasificación de este país fue en la edición anterior, siendo parte del top 10. Llegamos al cuarto lugar y en él está Ileana Márquez Pedrosa. Ella es Miss Universo Venezuela, una contendiente que continúa subiendo puntos en su favoritismo y permanece en el ojo del público, demostrando que está haciendo un trabajo excepcional. Nos encantan sus sesiones fotográficas donde notamos sus habilidades como modelo. Ella es elegancia, finura, delicadeza y gran proyección. También inició sus actividades de impacto social en el estado Miranda, conversando con los jóvenes de diferentes escuelas para guiar sobre la importancia de crear su proyecto de vida, hablando sobre sexualidad responsable, entre otros temas. Ella también está haciendo un llamado a la paz y dando mensajes muy acertados para todos los venezolanos en este momento de conflicto. La última clasificación de este país fue en la edición anterior, siendo parte del top 10. El tercer lugar es para Miss Universo República Dominicana, Celine Santos Frías. Amamos el contenido de calidad que siempre nos ofrece, la podemos definir como una gran competidora. Ella está en búsqueda de la corona desde el día 1 de su elección y sabe cómo figurar. Estuvo varios días con la Miss Universo Shanice y allí notamos que ella cuida cada detalle, sabe lo que le favorece y cuenta con un gran equipo de preparación, demostrando un trabajo lleno de pasión. Ahora está en Nueva York y allí asiste a la parada dominicana del Bronx, compartiendo con sus seguidores y demostrando lo sencilla y cálida que es. También ha aprovechado de este viaje para hacer sesiones fotográficas, promociones y campañas publicitarias. Sin duda alguna, una reina que está en la batalla por la corona. La última clasificación de este país fue en la edición 2022, siendo segunda finalista. Tati Calmel del Solar está en la segunda ubicación. Esta belleza cuenta con esa energía, clase y atractivo que llama la atención y gusta. Luego de su elección tuvo una gira de medios donde notamos sus cualidades en oratoria y correcto lenguaje corporal. Tuvo su primer viaje internacional. Ella estuvo en Colombia para Expo Belleza, la feria más importante de belleza en Latinoamérica, y algo que nos encanta es que no ha abandonado uno de sus proyectos sociales, Casa Ronald Perú, de la cual es embajadora y vemos bastante entrega y pasión por el ayudar. Aquí también notamos su ángel y carisma al compartir con las personas. Un plus, las sesiones fotográficas que ha tenido luciendo espectacular. La última clasificación de este país fue en la edición anterior, siendo parte del top 10. Y en primer lugar, Miss Universo Tailandia, Opal Suchata. Esta belleza multilingüe está comprometida con hacer un excelente papel y lo notamos en su diario vivir, donde asiste al gimnasio, clases de pasarela y por supuesto eventos sociales en los cuales vemos cómo explora sus estilismos y destaca con su prototipo de belleza.
gran lenguaje corporal y exquisita proyección. Ella está trabajando de la mano con una de las mejores organizaciones nacionales que le da figuración, exalta, y con MUWA, patrocinador de la Corona Universal, que recientemente donó casi $3.000 a su campaña Voz para el Cambio, fundacional para la atención del cáncer, donde brinda tratamientos a personas necesitadas, en la cual trabaja fuertemente. La última clasificación de este país fue en la edición anterior, siendo primera finalista. Recuerda comentar cuáles son tus 5 máximas favoritas y recuerda suscribirte, darle manito arriba. Y soy Pipe y nos vemos en el siguiente video. Pack up your bags and run.